Seres, y voy a hablar en este video del tarifazo de Texas, el famoso tarifazo. Los que me siguen de otros países, Texas es la compañía que controla la telefonía móvil y de todo tipo de telefonía que existe en Cuba, y por supuesto pertenece al Estado, está controlada por el Estado, aunque aparentemente parezca que no, pero allá todo está controlado por el Estado. Bueno, ¿qué pasa? Texas, en fin, acaba de hacer una barbaridad. Acaba de quitarle la posibilidad a las personas de poder pagar la cantidad que ellos quieran de gigas para tener internet, tener datos, incluso llamar por teléfono con la moneda de su país. Le han puesto un límite para obligar a que todos los que vivimos fuera de Cuba, que por supuesto vivimos en el capitalismo y tenemos dinero para mandarle a nuestra familia, se lo mandemos. Le mandemos el dinero y le empecemos a pagar eso. ¿Por qué? Porque ya se ha quedado sin dólares el país. Esto viene a raíz de que el año pasado, por primera vez, el turismo cubano cayó tan, bueno, por supuesto, no como durante la pandemia que se cerró la economía mundial, pero Cuba el año pasado apenas recibió 2.2 millones de turistas, que lo que debe recibir Cuba anualmente está alrededor de los 4 millones. Algunas veces se ha pasado a 4.2, 4.3 en finales de los 90, principios de los 2000, pero prácticamente acaba de caer a la mitad de turistas. O sea, Cuba se ha quedado sin dólares y de repente tienen que hacer esto, pero amén de toda la barbaridad que significa esto lo único que demuestra hacer es que Cuba no tiene solución a hacer. El problema cubano no tiene solución. Yo sé que a mí me ven una pila comunista, una pila equivocados de esto que todavía creen en la revolución. No crean más en eso hacer. Una idea no echa adelante la economía a un país. Las ideas son para esta, ¿me entiendes? No para aquí, no para trabajar, no para producir, no para generar riqueza. La idea es mierda. Los símbolos patrios, todo eso es mierda, caballero. El orgullo, los héroes, todo eso es mierda, seres. Mierda. Si el pueblo no tiene que comer, todo eso vale mierda, ¿me entiendes? Y es lo que ha pasado en Cuba. Bueno, Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Casualmente los tres países que se aferran a un gobierno comunista, incluso hasta con economías comunistas. Brother, no funciona. Pero además, lo gracioso de esto es que el gobierno no se acaba de dar cuenta que con esto acaban de reconocer ya, que ellos no saben qué coño van a hacer con el puto país que les ha tocado gobernar. No saben hacer. Y no tiene nada que ver con la falta de derechos ni las libertades, que ya de por sí es tremenda hijeputa. Pero no tiene que ver con dictaduras. Han habido dictaduras y existen dictaduras mucho peores, pero mucho peores que la cubana, y ahí están. Mira, China, segunda economía del mundo. Y si Trump sigue comiendo mierda con las tarifas, probablemente en 5 años sea la primera. Vietnam, un país devastado, hasta en el año 75-78 estaba devastado, perdió la mitad de su población masculina. Y hoy le regala toneladas de arroz a Cuba. Un país que no ha tenido guerra, que la única simulacro de guerrita que tuvo fue en Girón en el 61. 1.500 cubanos apoyados, o sea, ni siquiera fue una guerra, ¿me entiendes? Entonces tú me vas a decir a mí que la culpa es, como dice el gobierno cubano, del bloqueo. Hacer el bloqueo. Cuando más duro estaba el bloqueo, duro, porque después lo han ido aflojando, le han ido quitando cosas. Cuando estaba duro de verdad, en la segunda mitad de los 90, oye, Cuba tenía un turismo de 3 pares de huevos, Ceres. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Raúl, Ceres, Díaz Canel, de que la culpa es bloqueo? ¿Qué bloqueo? ¿Qué mierda, Ceres? La culpa es de ustedes. Yo siempre pongo un ejemplo. El turismo es la evidencia más clara de que el único responsable de la situación cubana es el gobierno. El bloqueo puede incidir en algo, pero es el gobierno. Las políticas estúpidas de mantener una economía que no funciona. El socialismo no funciona económicamente, está probado. Pero yo siempre muestro el turismo. Finales de los 90, principios de 2000, el turismo cubano generaba aproximadamente entre 90.000 y 100.000 empleos. Es bastante, ¿eh? Para un país de 11 millones, no es una barbaridad, pero ¿qué sucede? Esa fue la oportunidad que tuvo Cuba de comenzar a generar riquezas. O sea, comenzar a generar una clase media que nunca ha existido. En Cuba no existe clase media, nunca la han dejado crecer. Fidel quitó las propiedades privadas, ya para finales de los 60 no quedaba nadie con negocio en Cuba y nunca han dejado que la gente tenga negocio. Han dejado de vez en cuando la cosa está muy apretada, que la gente ponga su negocito, pero no lo dejan crecer mucho. Y son negocios siempre controlados. Y entonces, ¿qué pasó? Tenían 100.000 empleados cuya compañía extranjera que patrocinaba el hotel, o sea, que administraba el hotel, le daba alrededor de $1.200, $1.300 por cada empleado al Estado cubano. Y el Estado cubano lo que le pagaba al empleado era una porquería en pesos cubanos. 300 pesos. Hasta el año 2017, antes del desastre económico monetario que se armó en Cuba y financiero, pagaban
un hotel como el hotel que está en la Manzana de Gómez, un hotel de los más modernos, le pagaban 320 una limpiapiso y seguro le pagaban $800 por lo menos, $700 al gobierno cubano por la limpiapiso. ¿Qué pasó ahí? Cuba no dejó prosperar lo único que hubiera sacado al país de la miseria, que es que creciese una clase media. ¿Por qué nadie invierte en Cuba? ¿Por qué en Cuba no hay Walmart? ¿Por qué en Cuba no hay Best Buy? ¿Por qué no hay Target? ¿Por qué no hay McDonald's? Porque el cubano no tiene dinero. Y todas esas compañías lo saben. Porque el gobierno cubano no deja que el cubano tenga dinero. Si el gobierno cubano, cuando comenzó el turismo a ponerse fuerte, en vez de coger los $1,200, $1,300 que le dan por los cubanos y quedarse con casi todo, le hubiera dado prácticamente casi todo, no sé si casi todo, pero una buena parte, por lo menos la mitad. Vamos a $600, chicos, a cada uno de los que trabajaban ahí. Había algunos que le pagaban más que otros. Si hubiesen permitido eso por años, Cuba no tuviese problema económico ahora, porque hubiese una clase media de 3 pares. Porque cuando la gente empieza a tener dinero, en aquellos tiempos eso era dinero en Cuba, enorme cantidad de dinero. Cuando la gente le empieza a quedar dinero, ¿qué hace? Trata de tener más, empieza a tratar de enriquecerse, poner negocios. ¿Me entiendes? Esos negocios a su vez hubiesen generado empleo mucho mejor remunerados que los que tiene el Estado, que siempre ha tenido el Estado cubano, que no tiene ni para pagarle un peso a la gente. ¿Me entiendes? Esa oportunidad la perdió el gobierno cubano. Y fue el gobierno cubano. Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, ni con el bloqueo. Es el gobierno. Ni siquiera tiene que ver con las dictaduras, ni con el comunismo. Porque China y Vietnam tienen gobiernos comunistas. Y los gobiernos son mucho más comunistas de verdad. Son comunistas de verdad. Ah, pero la economía, mi hermano, es economía de mercado. Capitalismo. El capitalismo es lo único que echa a andar un país. Olvídense de eso. No por gusto todos los países que eran socialistas ya no lo son. Hoy son capitalistas. Mira Rusia. Tiene un gobierno ahí dictatorial porque lo que ha convertido Putin, su gobierno es en una dictadura. Porque ya lo controla todo, hasta el sistema judicial. Sin embargo, ¿cómo está la economía rusa? Por supuesto, no va a ser la soviética porque ya no está la Unión Soviética, todas las repúblicas juntas, ¿me entiendes? Pero igual es la 11ª, 12ª economía del mundo. Tronco economía. Y es una dictadura. El problema no es dictatorial, el problema es de capacidad mental. El gobierno cubano no tiene la más puta idea de qué va a hacer. Y todo por el simple miedo de no dejar que la gente se enriquezca. Brother, si no deja que la gente se enriquezca, el país se empobrece. Ya, no hay que darle más vuelta, ¿me entiendes? Se empobrece, no hay manera que Cuba salga adelante. Cuba no va a salir adelante, ¿eh? Cuba va a ser peor cada día. Y ya lo del año pasado, lo de la mitad de los turistas, eso es fatal. Fatal, porque esos turistas, ¿sabes por qué se fueron, no? Eso ya no tiene nada que ver con la pandemia, ni mucho menos con el bloqueo. El bloqueo nunca ha tenido que ver con el turismo. Eso tiene que ver porque ya la calidad del turismo en Cuba es una mierda comparado con lo que fue hace 15 años. Entonces le está diciendo uno que fue en agosto. Yo intenté comer en el Habana Libre y, brother, parecía un comedor obrero aquello. Terminamos comiendo en el Hotel Nacional un puto comedor obrero. Mala comida, pésima calidad. Y esos son hoteles insignias de Cuba. No quiero ir para allá. Yo me imagino que en Los Cayos esté mejor, en Varadero porque es lo que más frecuenta. Pero, brother, el turismo cubano se ha destruido porque los salarios que han pagado siempre son una mierda y porque además ahora se le ha ido todo el mundo. En Cuba todavía en los finales de los 90 quedaba todo el mundo. Pero ya después que empezó el bombo y que empezó la ley de ajuste cubano y los pies secos, pies mojados y ahora Biden con sus políticas, ya hacer toda la gente que tenga un título, que tenga medianamente la posibilidad de ganar más dinero que la mayoría, se va para el carajo. Porque ¿para qué se va a quedar? Hacer esto de Texas, la gente está molesto, con razón, porque es para encabronarse, ¿no? Pero lo peor no es eso, hacer. Lo peor no es lo que hay que pagar a partir de ahora de Texas. Lo peor es que este es el síntoma más ya evidente de que Cuba no solo tocó fondo, sino que Cuba ya no sabe ni va a poder salir de la situación en la que está. Esto se va a ir poniendo peor. Peor porque además la situación energética afecta también al turismo. O sea, esto es ya caos, brother. Raúl Aceres, Díaz-Canel. ¿Qué volá? Está duro, ¿eh? Tremendo papelazo. Y los culpables son ustedes. Esto no tiene nada que ver con el bloqueo. No me venga ningún comunista ahora a justificarme esta mierda, ¿ok? Dale, Aceres, cuídense. Y guarden dinero los que tengamos familia. Que vivamos fuera y tengamos familia allá que falta. Mucha falta les va a hacer a partir de ahora. Dale, cuídense.